tocaremos hoy qué es el sacramento, qué es un sacramento. Y para ir entendiendo más, ¿verdad? Porque a través de los sacramentos pues obtenemos unas gracias y nos introducimos hacia lo que es la iglesia. Introducción, ¿verdad? En la clase pasada llegamos a una conclusión fuerte y en esta introducción voy a tratar de tocar de lo que hemos tocado en las últimas clases, ¿verdad? Cristo no dejó un solo mensaje, no dejó solo un libro, no dejó solo ideas, dejó una iglesia fundada, viva. Vimos que la fe existía antes del Nuevo Testamento, también vimos que la Escritura nació dentro de la iglesia, que la tradición no es un invento medieval, ¿verdad?, sino transmisión apostólica desde el principio de la iglesia, que el magisterio no compite con la palabra de Dios, sino que la custodia, que la guarda, y por eso hoy la podemos tener y valorar, y que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, discernió qué libro pertenece a la Biblia y qué no. Esto nos lleva a una certeza. Dios no quiso que su verdad se conservara en la historia. Dios quiso, que su verdad se conservara en la historia, no por ahí en el aire, no en interpretaciones privadas, sino en una comunidad concreta. Pero hoy vamos más allá, ¿verdad? Porque si Cristo ascendió al cielo, si ya no camina físicamente entre nosotros, ¿verdad? Entonces hay varias preguntas que surgen de las otras clases que hemos recibido, que es cómo actúa Dios hoy. ¿Cómo se mueve Dios hoy? ¿Dónde toca hoy Dios al ser humano? Y cómo se comunica la gracia hoy en día, ¿verdad? Algo que los apóstoles tuvieron a la mano, pues cómo hoy eso continúa. Y eso nos deja esas preguntas. Así que aquí es donde entramos en el corazón de la vida cristiana católica. Porque la iglesia no es solamente esa estructura que ustedes ven ahí, ese edificio, ¿verdad? O los edificios que ustedes pasan por ahí. Ay, mira qué linda esa iglesia, o qué grande esa iglesia. No es solo autoridad, no es solo doctrina correcta. La iglesia es un lugar donde Cristo sigue actuando, donde Cristo se sigue moviendo y lo hace de una manera concreta, visible, histórica. Lo hace a través de ¿qué? De los sacramentos. Si la revelación no terminó en teorías, si la encarnación fue real, si Dios asumió carne, ¿verdad? Se hizo carne, entonces tiene sentido que la salvación también se comunique a través de los signos visibles. O sea, si Cristo fue real, si Cristo existió, si Cristo se movió, si Cristo resucitó, si Cristo se dio en la cruz del Calvario, pues tiene que haber algo hoy que sea visible, que lo podamos tocar, ¿verdad? Y esos son los sacramentos. Hoy no estamos hablando de ritos sociales, no estamos hablando de tradiciones culturales, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y es como Dios actuando hoy en su pueblo, es Dios actuando hoy a través de su iglesia. Y cuando entendemos eso, entendemos por qué el bautismo no es un símbolo, y por qué la Eucaristía no es un recuerdo, y por qué la gracia no es una emoción. Aquí comienza una de las partes, ¿verdad?, más hermosas de todo el curso, ¿verdad? Porque entramos ya a lo que es materia y lo que es lo que nosotros vivimos como cristianos. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, los sacramentos son la acción o las acciones de ese cuerpo. Los sacramentos es como ese cuerpo de Cristo vive su fe día a día. Entonces, ¿qué es un sacramento? Cuando hablamos de sacramento, estaba leyendo varios libros que tengo allí, pero que es de los mismos libros que le enseñé otras veces, que es finito. Él tiene unos cuantos. Ellos tienen un montón, y habla de los sacramentos, y es muy bueno, de hecho, es excelente. Por más que como que lo tenía todo resumidito. Y me gustó mucho por eso, porque es un libro muy fácil de leer y lo tiene todo muy bien explicado. Entonces, cuando hablamos de sacramento, muchas personas piensan en ceremonias religiosas. Algunos piensan algo simbólico, algo bonito, algo tradicional. Muchas veces venimos a la misa, o venimos a un bautismo, o venimos a una primera comunión, o venimos a una confirmación, o venimos a una boda. Y decimos, ay, pues vamos a la boda a ver, y ay, qué lindo, todo bien hermoso. Pero no entendemos realmente lo que es la palabra sacramento, o lo que estamos viviendo hoy en día. Eso pasa mucho más en las bodas, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar bodas, o me ha tocado estar en bodas, que tú estás ahí y tú dices, Dios mío, esta gente se gastó este dineral y en nada se divorcia. Yo tenía un vecino cuando era joven, yo no hago ese tipo de trabajo, pero yo tenía un vecino, que hasta el día de hoy está vivo todavía,
Pero él hacía videos de boda, él siempre se dedicó hasta el día de hoy en eso. Pero antes era mucho bien, porque hoy en día están los celulares y todo el mundo, ay. Pero antes él trabajaba mucho en eso. Y él me contaba que a veces hacía la grabación de la boda, llegaba a la casa, pam, pam, y cuando entregaba la grabación, ya se habían divorciado. Y él me decía, la mayoría de las personas que yo le entrego esto, que han gastado un dineral, porque para contratarme a mí, y contratar todo un dineral lo que gastan en boda, a veces llegan, no duran ni 6 meses, ya están divorciados a veces cuando yo le entrego el material. ¿Y tú por qué? Porque no conocen eso mismo, el sacramento. No conocen lo que están haciendo, no están viviendo realmente lo que están haciendo. Y eso es algo bien importante porque tú tienes que conocer realmente lo que tú vas a hacer, tú tienes que conocer y estar envuelto realmente en lo que estás haciendo. Por eso hoy en día la iglesia dice que la iglesia piensa que más del 50% de los matrimonios que se han casado en los últimos 20 años son anulables. O sea, no, se pueden anular. ¿Por qué? Porque realmente van ahí sin saber realmente lo que están haciendo. Van pensando en los chavos que van a gastar, en la fotografía, en el arreglo floral, pero en casarnos, en realmente lo que vamos a hacer, que esto es para toda la vida. Esto es un pacto que, imagínate, a veces tú le preguntas, ¿y quién te va a casar? Y dice, no, me casa tal sacerdote. No, no te casas tú. Es el único sacramento que nadie imparte, que lo impartes tú. Y la gente ni eso lo sabe. Vienen a casarse y ni saben eso. Es el único sacramento que un sacerdote no lo imparte. O un obispo. ¿Quién te bautiza? Un sacerdote. ¿Quién te da la primera comunión? Un sacerdote. ¿Quién te confirma? ¿El obispo o un sacerdote? ¿Quién te da la primera unción, la unción de los enfermos? Un sacerdote. ¿Quién te da el poder para tú poder ser sacerdote? Un obispo. Te pone las manos. ¿Quién te casa? No, un sacerdote. El sacerdote es testigo de la iglesia y de Dios. Más nada. No te casas. Eres tú. Yo, Ernest Álvarez, te acepto a ti como mi legítima esposa y te voy a todas las palabras que ustedes conocen bien bonitas esas. Yo lo he hecho 2 veces, ¿verdad? Yo me he casado 2 veces por la iglesia. Y es, para mí, a mí me han invitado a bodas de todas, pero a mí una boda católica a mí me llena tanto porque es espectacular. Porque tiene su simbología, tiene su todo. Pero cuando tú lo sabes hacer, lo estás haciendo bien, es algo espectacular. Te lo digo, lo he vivido 2 veces. Tuve la bendición, ¿verdad? Tenía la bendición de poderlo vivir 2 veces, porque como les conté, pues soy viudo y me pude volver a casar y me casé por la iglesia, por supuesto. Y es algo, pero es tú el que te casa, no es el sacerdote. El sacerdote no dice, yo te voy a casar, ok, no. El sacerdote sí, lo que Dios ha unido, no separe el hombre. Y yo, como en nombre de Dios, pues los bendigo, más nada, pero no los caso. Se casan ustedes dos. Y es el único sacramento que los imparten ustedes dos, que el sacerdote es testigo. En los demás, el sacerdote es quien lleva. Pero la gente llega ahí y no lo sabe hacer, porque no conoce que es un sacramento. Eso es bien importante. La palabra sacramento viene de la palabra latín sacramentum, que es una conexión, es un contexto religioso que significa consagración o el hecho de hacer algo santo, sagrado. Pero la iglesia no entiende el sacramento como símbolo vacío. De hecho, yo estaba buscando y en este libro conseguí esto, a mí me encantó esto. En el siglo II, los cristianos se habían apropiado de la palabra para describir la profesión de la fe cristiana, que unía al cristiano a Dios. La palabra griega que se usaba al principio era misterio, que se convirtió en el término preferido, después se convirtió en el término preferido sacramento. Pero ¿por qué la iglesia al principio empieza a utilizar la palabra misterio y no sacramento? Porque la palabra sacramento en sus orígenes se trataba de un término legal con el Imperio Romano. Cuando una persona se involucraba en un contrato o interponía una demanda, daba un sacramento. Y un sacramento era una promesa de dinero, o bienes para el templo, o para algo, pero era como que lo mismo. Yo voy en mi casa y hago un contrato contigo, lo mismo que entonces con un bando, era un contrato, era algo que tú establecías y yo, aunque me muera, yo
cumplo esto que hago. Y eso era un sacramento en aquel tiempo. Y por eso la iglesia empieza a utilizar el término misterio, pero después la iglesia vuelve a coger la palabra y la vuelve a utilizar. Pero la cambió a misterio para que no se confundiera con sacramento, con lo que tú haces legalmente. Eso era todo. Pero a mí me pareció muy curioso porque cuando vienes a ver la historia te das cuenta que era un pacto que tú no podías romper. Por supuesto, en el tiempo que nosotros vivimos, pues no sabemos qué es eso. Pero hace 50, 60 años atrás, una persona te daba la mano y te decía, yo te doy mi palabra, y esa palabra se cumplía. Hace 50, 60, 70 años atrás. Hoy en día la palabra no vale nada, pero hace 50, 60, 60 años sí valía algo. Yo, no, dame, tú me prestaste 1,000 pesos, yo te doy mi palabra que te puedo pagar. Y eso era, primero me mataba antes de no darte los 1,000 pesos que te dé. Y eso, así por muchos años funciona el mundo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como sistema hoy en día, pues de banco y todas esas cosas, pues vino por eso mismo, porque como no había gente responsable, pues tuvieron que meter todas estas cosas. Pero de ahí viene la palabra sacramento, de tú hacer un contrato, de tú amarrarte a algo. Pues cuando tú haces un contrato, eso es lo que haces. O cuando tú compras un carro, y si no lo compras cash, pues ¿qué estás haciendo con el banco? Amarrándote el banco, porque el carro no es tuyo, es de quién, del banco. Estás amarrado al banco hasta que tú no pagues el carrito, aunque debas un pago, no es tuyo. Hasta que tú des el tío pago, estás amarrado, hombre, y es lo mismo. El sacramento te amarras a Dios, a diferencia del lado del mundo. Así que un sacramento es un signo visible que comunica que una gracia invisible, y aquí esto es lo decisivo, no solo representa la gracia, sino que también la produce. No solo señala algo espiritual, sino que también lo realiza. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1131, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. O sea, Cristo nos da estos sacramentos, a través de esos sacramentos nosotros adquirimos una vida divina, una vida en Cristo. Eso es lo que tratamos de vivir cuando adquirimos un sacramento. La palabra clave de esto que escuchamos del catecismo es eficaces. No son recordatorios psicológicos, son acciones reales de Cristo. Son acciones eficaces, son cosas que tú haces y son un ejemplo que lo vamos a tocar, que es el único sacramento que vamos a hablar hoy. Y el bautismo. Tú te bautizas y es una gracia que Dios te dio de que tú eres, te adentras en ser que hijo de Dios, sacerdote, profeta y rey. Pero la gracia principal es que te haces parte del pueblo de Dios, te haces hijo de Dios por adopción. El único hijo de Dios es Jesucristo. Nosotros entramos por esa puerta. Sin Él somos unos marginados. Pero la realidad es que a veces nos olvida eso, ¿verdad? Somos hijos de Dios gracias a Cristo, por Cristo, que es el Hijo unigénito. Entonces, tú coges esa gracia y la vives y esas acciones son reales y tú creas en Cristo, no creas en Cristo. Una vez tú te bautizas, eres hijo de Dios. Hasta aunque te mueras y te mueras satánico, lo que sea, eres hijo de Dios. En el cielo, en el infierno, donde tú estés, tú vas a ser hijo de Dios. No te vas a ser hijo de Dios. ¿Ves? Porque es una gracia eficaz, algo real que tú haces. Y una vez tú lo haces, lo vas a hacer para toda la vida. O sea, no es como que se borra. Y de hecho, hay sacramentos que se borran, por si acaso. Cuando yo llegue al cielo y vea a mi otra esposa, pues ella, no, eso se acabó, negra. Era hasta que la muerte nos separe. Acá todo para. Pero igual disfrutar del cielo, ¿no? Ya disfrutamos, olvídate de eso. Pero es así. ¿Sabes? Eso es uno de los, igual que el del orden, el de sacerdote, el sacerdote se lo lleva. Cuando se muere el sacerdote en el infierno o sacerdote en el cielo. ¿Por qué le digo eso? Porque hay sacerdotes que se pueden condenar y pueden estar en el infierno. Siguen siendo sacerdotes. ¿Ves? Porque por ser sacerdote, al revés, tienes una gran responsabilidad y si esa responsabilidad no la llevas a cabo, pues Dios tenga misericordia de todos, ¿verdad? Pero son sacramentos que te llevas. El de matrimonio no. El matrimonio lo dice la misma palabra. Una vez se muera, hasta que la muerte, y lo dice el sacramento cuando te lo dan, hasta que la muerte lo separa. Punto, se acabó. La muerte se acaba, viene la muerte, se acabó el sacramento. La Eucaristía igual, la Eucaristía se acaba aquí, porque la Eucaristía es para aquí.
para someternos a Cristo aquí y poder vivir con esta vida. Una vez se acaba esta vida, ya la Eucaristía, ya no vamos a comulgar más y vamos a estar frente a la presencia de Dios. Completamente. O sea, que hay cosas que uno tiene que tener claro, bien importante. Fundamentos bíblicos. Dios siempre ha usado signos visibles para comunicar su poder. No es un invento cristiano. Está en el Antiguo Testamento, suponiendo. El agua del diluvio, ¿qué hizo? Purificó, salvó, limpió la tierra. Y de hecho, hablando de eso, el agua del diluvio, el diluvio existió. Hay estudios científicos que hace más de 10.000 años los océanos se movieron y partes de la tierra se movieron a través de un diluvio. ¿Sabes? Que hasta pruebas científicas hay de eso. La sangre del cordero en la Pascua, ¿qué hace? Protege. Esa sangre protege. ¿Qué le pidió en la primera Pascua Dios a Moisés? Le dijo, díganle a todos que maten un cordero, cabrío, sin mancha, no se lo van a comer, van a coger la sangre, y la sangre que van a hacer, van a marcar los que 2 dinteles de la puerta. 2 dinteles es el marco de la puerta. Y donde el ángel pasa y vea esa sangre, ¿qué va a hacer? No va a matar, no los va a matar, va a seguirle largo. ¿Ves? La sangre del cordero en la Pascua, ¿qué hace? Protege. Eso es, como quien dice, para nosotros lo que viene siendo un sacramento. El mar rojo, el paso por el mar rojo, ¿Dios qué hace? Libera. O sea, Dios utiliza signos visibles que tú puedes ver. Lo hace desde el Antiguo Testamento, lo hizo con el pueblo judío. Y hay otras cosas bien visibles, suponiendo el maná del desierto. Las golondrinas, cuando los judíos pedían, no, ya estamos cansados del pan, queremos carne. Pues ok, le dio unas golondrinas ahí, unos pájaros ahí, y tuvieron, o sea, esos son signos visibles que Dios se muestra al pueblo. La imposición de las manos que transmite la bendición, eso se ve desde Abraham. Abraham le pasa el batón a Isaac a Jacob, a través de la imposición de manos. Es algo que tradicionalmente se hace en la cultura judía. Dios usa lo visible para comunicar que lo invisible. Con Cristo esto llega a la plenitud. Jesús no solo lo predica, Jesús lo hace, claro. ¿Qué hace? Toca al leproso y sana, escupe el ojo del ciego y el ciego ve, impone las manos, parte el pan y dice, este es mi cuerpo. El cristianismo no es espiritualismo desencarnado, o sea, no es algo al garete, no, es encarnación. Si Dios asumió carne, no es extraño que use materia para salvar. Y en todos los sacramentos hay algo que se llama materia y forma. Suponiendo, en el bautismo lo vemos claro. ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua. La materia del bautismo es el agua. ¿Y la forma? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La materia de la Eucaristía, ¿cuál es? El pan. ¿Y el? El vino. Y el vino, ¿eh? Son materias. ¿Cuál es la forma? Pues las palabras de Cristo que dijo. Todos tienen su materia. Y para salvar. Cristo instituyó signos eficaces. Cuando Jesús dice, vayan y bauticen, en Mateo 28, y cuando dice también, este es mi cuerpo, en Lucas 22, 19, cuando dice, a quien perdonen los pecados serán perdonados, ¿verdad? Estoy parafraseando pequeñas. Él está diciendo, hagan esto. Él está haciendo que hagan lo que yo les estoy diciendo, háganlo visible. Y los están mandando a que hagan algo visible, ¿sabes? Porque nosotros necesitamos ser visibles. De hecho, la palabra liturgia es de eso mismo, es lo invisible hacerlo visible. Y en la liturgia se hace todo lo que es invisible, se hace visible a través de muchos gestos que se hacen en la misa, que eso lo tocaremos más adelante, no hoy, pero me va a ir una charla que va a ser en el mismo templo allá bien chévere. Así que Jesucristo no está dando metáforas, está estableciendo acciones concretas. San Pablo lo confirma cuando dice en Romanos 6:4, fuimos sepultados con Él en el bautismo. No dice simbolizamos, no dice fuimos sepultados. Aquí es donde muchos se sorprenden, ¿verdad? Cuando vamos también a los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía habla de la Eucaristía como la medicina de inmortalidad. Y eso lo dicen en el año 107. Pues porque todos esos signos visibles, ¿ves? Desde el principio ya la iglesia los está viviendo. Y es lo que mantiene a la iglesia hasta el día de hoy. Sin esos signos visibles la iglesia no estuviera aquí 2000 años después, ¿ves?
No es como un símbolo, sino una realidad que comunica. En San Irineo, en el siglo II, enseña que los sacramentos comunican la vida divina porque la carne de Cristo santifica nuestra carne. Decía San Irineo en el siglo II. En el siglo IV, San Cirilo, en su catequesis, dice: no mires al agua del bautismo como simple agua, sino como gracia que viene del Espíritu Santo. San Agustín, en el siglo IV, define los sacramentos como signos visibles de una realidad que es invisible. Pero el signo no está vacío, es un instrumento de lo que significa. Santo Tomás de Aquino, explica que el sacramento actúa es opera operato, eso es en latín. Eso significa no depende de la santidad del ministro. No depende del estado emocional del que lo reciba. No importa cómo tú te sientes y no importa cómo esté el ministro, el sacramento no depende de eso. Les voy a dar un ejemplo. Si el sacerdote, ahora vamos a decir que Padre Pedro, no, esto es verdad por si acaso. Padre Pedro de ahora vino de un motel y estuvo con 5 jevas y la pasó chévere. Y allí mismo bebió, fumó, se metió 5 pases de cocaína, y vino a dar la misa. ¿La misa es válida? Sí, lo que acabo de decir. Sí. El sacramento no depende del ministro. No importa cómo él esté. Él tiene ya algo. Tiene un poder como nosotros como bautizados. Por eso si usted se ha bautizado, se va confirmado, va a coger la primera comunión, lo que sea, usted tiene que saber realmente lo que usted va a hacer, porque usted tiene que vivir su vida de acuerdo a esto. No es como que, yo lo voy a hacer porque quiero. No. Dios te está permitiendo acercarte a Él, Dios te está permitiendo comer en su mesa, Dios te está permitiendo que lo ames y para Él demostrarte también su amor a través de los sacramentos. Porque es lo que yo le dije creo que la primera o segunda reunión. Yo estoy aquí por los sacramentos, si no fuera por los sacramentos no estuviera aquí. Porque a lo mejor otra persona en mi estado, cuando pierdes una esposa y la matan porque un carro viene y la choca pues mira, tú te vuelves loco. Pero si no fuera por los sacramentos, porque lo primero que yo hice cuando pasó esto, por la noche yo fui a misa y fui a comulgar. Y comulgué después de eso todos los días comulgaba. Me comía a Cristo porque sin Él yo no podría. Hoy estaba hablando con una persona que me dice, Anthony, tú tienes 5. Ya hecho esa mujer tuya. Oye, lo flaquita que está con 5 hijos. Yo, bueno, lo que pasa es que los 5 no los tuvo ella. Yo tengo 3, que yo soy viudo. ¿De qué? ¿Cómo va a ser? Bueno, por poco le doy en vez de María. Y yo, pero estoy bien, tranquila. Y yo, eso pasó hace años y yo, tú sabes. Y hablaba de todo lo que pasó y ella se quedaba sorprendida. Y yo, mira, eso es Dios, punto, se acabó. Y ella me decía algo que yo creo totalmente. Mira, es que la vida, cuando a ti te toca morir, te va a tocar aunque huya. Aunque te metas debajo de las piedras, te va a tocar. Pero es como te toque. Es como te toque. Y cuando tú haces los sacramentos, acércate un poco más a Dios, busca de Dios, busca la manera como te enamoras de esto. Así que Santo Tomás decía eso, no depende ni del estado emocional del que lo recibe, ni del misterio, ni la santidad del ministro. Actúa porque Cristo actúa en él, en este sacramento. El sacerdote es un instrumento, pero es Cristo quien lo obra. Un sacramento no es magia, no es superstición, no es un rito vacío. Es la acción de Cristo resucitado dentro de la iglesia. Si Cristo vive, entonces Él actúa. Cristo, la manera de nosotros saber que Cristo está vivo es como Él actúa en la iglesia. Es como actúa a través de los sacramentos. El cristianismo no es solo creer en algo, es recibir algo. No es solo entender una doctrina, porque muchas veces no la entendemos. Es ser tocado por la gracia. Los sacramentos son el lugar donde el cielo toca la tierra. Donde el cielo toca la tierra. Poniendo, yo antes estaba viendo la misa, estaba cogiendo la misa ya, porque pues, como estoy con el ayuno de pan y agua todos los días, pues estoy comulgo todos los días. Pues el padre teniendo 1000 cosas, atendiendo acá, tratando para grabar, para esto y lo otro, pero quería comulgar.
no quería perderme la comunión porque pues, pues, me gusta el ayuno, a mí me gusta comulgar todos los días como quiera. Y hoy no pude ir a misa temprano, pero quería comulgar. Y gracias a Dios, Dios me dio la gracia de poder comulgar. Porque cuando tú tienes esa necesidad de Él, te das cuenta que es Dios mismo quien se da, mano. Y eso es algo espectacular. Cuando lo entiendes. Cuando lo haces parte de ti. Cuando no lo entiendes, pues esto es un pedazo de pan más, un símbolo más. Y es algo que uno poco a poco, si lo entiende bien, ves que los sacramentos son el lugar donde el cielo toca la tierra. ¿Cuántos sacramentos son? Pues por supuesto, no son 6, no son 8, no son 2. Por si acaso, creo que la iglesia presbiteriana tiene 2. Hay otras religiones que después que salieron de la iglesia católica, pues solamente tienen 2, hay otros que tienen 3, hay unos que tienen 1, hay unos que no tienen ninguno. Pero nosotros tenemos 7. Aquí es importante entender algo con claridad. El número 7, a mí me gusta explicarles esto, ¿verdad? No viene de la Edad Media, no viene de la Edad Media. Lo que ocurre en la Edad Media fue la definición teológica más precisa de algo que ya se vivía desde el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque en siglos más adelante, pues se empieza a decir, ok, estos son los sacramentos. Eso no se dice en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo. En esos siglos lo que sucede es que se viven. Eso es todo. Se viven. Tú te vas a bautizar, tú vas a coger la comunión, tú vas a coger la confirmación, recibir el don del Espíritu Santo, te vas a casar, todas esas cosas. Se vivían. No había que definirlo porque se vivían. Llegó un momento que le dice, no, vamos a definirlo y vamos a tenerlo definido para que todo el mundo sepa, estos son los sacramentos de la iglesia, ¿ves? Eso se llama estructura, cuando tú necesitas más estructura, porque pasan los tiempos, porque la gente quiere tenerlo todo bien escrito, pues ahí, y por eso existieron después, se dicen, estos son los 7, pero se inventó ese momento, no, se vivían ya desde el principio. Desde el primer siglo la iglesia ya practicaba el bautismo, la Eucaristía, la imposición de manos, que es la confirmación y el orden, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, el matrimonio cristiano. La clase pasada lo decía, cuando Pedro pasó por la casa de Romano, que él tiene una visión, y en esa visión Dios le muestra, ¿verdad?, que nada impuro, porque pues los judíos tenían unas cosas que, ¿verdad?, todos impuros, ellos no pueden comer unas cosas, ellos no pueden comer lechón, ¿ves? A nosotros que nos encanta tanto, pero ellos no pueden comer lechón. Entonces pues hay cosas que ellos no pueden comer. Y todo eso pues es por la cultura, por la religión. Pero cuando Pedro entra en la casa de este romano y él pide el Espíritu Santo, todos lo reciben. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo? A través de la imposición de manos de Pedro. Y eso es parte de eso, se ve desde el principio. El perdón de los pecados, porque fue uno de los primeros, el tercer misterio, el tercer sacramento que funda Cristo, ¿verdad? No con la palabra sacramento. Pero primero en la última cena, ahí se crean dos sacramentos en la última cena. Como ustedes viene el Jueves Santo, nosotros celebramos 2 sacramentos. Recordamos 2 sacramentos. ¿Cuáles son? La Eucaristía y la institución del orden, el sacerdocio. ¿Por qué? Sencillo, cuando vas a la lectura, cuando vas a la Biblia te dice que Cristo con quién estaba reunidos en la última cena. Con sus discípulos, con los apóstoles. Y les dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿A quién se los dice? A los apóstoles. Entonces, pues, ¿quiénes van a hacer esto? Los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Hacer presbítero, hacer obispo, pam. Pues, ¿qué se crea ahí? El orden, el sacerdocio. ¿Y qué otro más? La Eucaristía. Ahí se crea 2. Al final, después que resucita, le dice, vayan por el mundo y predicar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya instituye el bautismo, ¿verdad? Cristo nos hace un orden. Y después le dice, a quien ustedes le perdonen los pecados, se les serán perdonados. A quien ustedes no le perdonen los pecados, se les serán retenidos. Ahí tienes 4 sacramentos, ¡pum!, de cantazo, que están bien claros, bien definidos. Los demás los vamos a ir viendo poquito a poquito. Así que no eran
ideas nuevas, eran prácticas apostólicas. Lo que sucede con el tiempo es que la iglesia va delimitando cuáles eran los ritos, cuáles esos ritos fueron instituidos directamente con Cristo, por Cristo, como signo eficaz de la gracia. Y aquí voy al fundamento bíblico, ¿verdad? Porque a mí me gusta hablar con la palabra y para que entendamos. Fundamento bíblico de cada uno. Como hoy no vamos a desarrollarlos todos, nos vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Todo tiene profundidad y es bien importante, suponiendo el bautismo está en Mateo 28:19 y en Juan 3:5. La confirmación está en Hechos 8:14-17. Imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Ahí lo vemos cuando Pedro visita a la casa de Cornelio, que es el romano. Yo digo romano para que entienda, porque Cornelio no era un judío, era un romano. Y también vemos la imposición de manos cuando escogen un discípulo, porque hacía falta ¿quién? Judas. Eso lo tocábamos hace un par de clases atrás que hablamos de eso, del discípulo que escogieron, que era Matías. Entonces, la reconciliación, la Eucaristía la vemos en Lucas 22:19 y en Juan 6. Es bien importante, a mí me encanta Juan 6. Juan 6 no es la última cena, por si acaso. Lucas 22:19 sí es la última cena. Juan 6 no. Juan 6 es a mí me encanta, ¿verdad? Es una de mis lecturas favoritas. Si usted me dice a mí cuál es la lectura favorita de toda la Biblia, pues es Juan 6. Pero no es completamente Juan 6 por lo que dice. Es por unas palabras de Pedro, las palabras finales de Pedro. Pero en Juan 6 lo que él habla es que yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este cuerpo vivirá para siempre, y empieza a decir todo eso, que el pan que yo les daré es mi verdadera carne, y dice carne más de 20 veces, no, dice carne más de 6 veces. Lo que pasa es que cuando él dice esto, era tan fuerte que la gente se empiezan a ir. Hasta los discípulos que él tenía, que no eran los apóstoles, otros discípulos que él tenía se empezaron a ir. Y él se vira donde Pedro y dice, y tú también, ustedes, de los apóstoles de él, ¿verdad? Y le dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro ahí le dice, no, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esas son una de mis frases, de mis palabras favoritas de la Biblia. Pero ya ahí él está hablando, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne, y lo dice ahí más de 6 veces. O sea, que yo no sé por qué no entendemos. O sea, decimos, en la otra religión dicen, no, es que Cristo esto no es simbólico. Ajá, y porque esto sí es simbólico. Y lo dice ahí claramente, que esta es su carne y quien coma su carne. Y lo dice ahí 6 veces. Entonces, ahí está la Eucaristía. Ya hablando de lo que después va a ser, ¿verdad? Pero ya lo está hablando. En Juan 6 se ve. La reconciliación, que fue lo que habla ahora, Juan 20:23, la unción de los enfermos. Eso está en Santiago 5:14-15. Pero es una referencia, cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, la palabra, es un versículo. Bueno, lo vamos a tocar cuando tocamos la unción del enfermo, pero es bien importante que la unción del enfermo, lo que dice Santiago es, vayan y cuando alguien esté enfermo, únjalo y oren por él y pongan las manos. Eso es lo que lo que se hace cuando se lo... Pero no es algo que se inventó Santiago, es algo que hacía Cristo. Cristo cuando iba a tocar a alguien, era sanado ya. O sea, ¿qué hizo con uno de los ciegos? Cogió tierra, escupió, pan. O sea, tenía sus símbolos, ¿ves? Pues eso es lo mismo que hace el sacerdote, la unción de los enfermos. El orden sacerdotal, que está en Lucas 22:19, igual que la Eucaristía, y es 1 Timoteo 4:14, que explica cuál es ese orden sacerdotal. Y el matrimonio, que está en Mateo 19:6 y Efesios 5:31-32. No son ritos devocionales creados después, tienen raíz directamente en la acción y mandatos de Cristo y de los apóstoles. Ya en los primeros siglos encontramos referencia clara de estos signos como medios reales de la gracia. Como les dije ahorita, San Irineo habla del bautismo, habla de Eucaristía. Tertuliano en el siglo II y III describe el bautismo, la confirmación y la Eucaristía como prácticas universales. Yo me puse a leer sobre Tertuliano y sí, lo dice, y dice hasta cómo iba a ser las plegarias y todo, que es lo mismo que se hace hoy en día. San Cipriano en el siglo III
habla del perdón de los pecados dentro de la iglesia. San Agustín habla claramente del carácter sacramental del bautismo y del orden. Es decir, no es una construcción, ¿verdad?, que vino después, no es un desarrollo orgánico de algo vivido desde el inicio. ¿Cuándo se define claramente el número 7? Y esto es bien bonito, ¿verdad?, que lo entendamos. En el siglo XII, Pedro Lombardo ya hablaba explícitamente de 7 sacramentos. Eso fue lo que les dije, que después fue que se vino a definir. Luego el Concilio de Florencia en el 1439 y después el Concilio de Trento en el siglo XVI. Definen solemnemente que son 7. ¿Por qué? ¿Por qué Trento lo define, verdad? En el Concilio de Trento se define tan claramente porque la Reforma Protestante, cuando se crea, redujen los sacramentos a 2. ¿Ven lo que les dije ahorita? Llegaron 2 alumnos. Ah, ok. Hola. Sí, que están con el padre, que me lo habían dicho. Mira, que aprovecho entonces que estoy aquí. Sí, padre, sí. Sí, el padre le va a traer una información. Ella está allá. Yo vengo ahora. Ok. Mira, pero si quieren quitar ese cosito y jálala para acá y se sentía contigo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Se quiere separar? Mira, no, está acá con el sentido, pero están ahí separados. El padre le va a hablar y los que tengan preguntas aprovechen ahora que el padre está frita. Metamos, si te vienes para acá, no te da directo. Es que cuando nosotros entramos aquí como que estaba caliente. Mira, siéntate aquí, amor, no te da tanto, ¿no? No, porque ahí te da como que no sé, chequéate. ¿Te da menos o te da igual? Y que le da de frente. No. ¿Quiere sentarse aquí? Perdonen otra vez la interrupción. Dale, padre, venga. Es que los que se van a bautizar, los jóvenes que se van a bautizar, ¿quiénes son? 1, 2, 3, 4. Nada más 4. ¿Y él? 5. Bueno, este muchacho que no pudo venir porque tuvo una situación, Ah, el otro, sí, el grande, ya no. él también. Edwin. Ok, son 5. Miren. 6. 6. Que no está aquí. No, el que no está aquí, 6 con el que no está aquí. 1, 2, 3, 4. Estoy contando 4. No, ellos dos. Ah, tú también. Y tú no coges el bautismo. Está bautizado. Tú ves la primera comunión. Primera comunión y confirmación. Ok. Sí. Que entonces, ¿y tú eres qué cosa? Confirmación. Ya, o sea que tú y tú van a confirmarse en otra parroquia, porque son solamente 2 que se confirman. Y ellos, no, uno de ustedes se Eso confirmó. es otro caso aparte. Ok. Por eso estábamos reunidos. Entonces, ¿por qué ustedes, cuando yo los bautice, yo los confirmo al mismo momento? Porque es un bautismo de adulto, ¿está bien? Entonces yo quiero tener como esos nombres, ¿por qué? Porque al bautizarse en la Pascua, el día que cae el sábado ese, 4 de abril. 4 de abril, hay que hacer como unos ritos previos al bautismo y se hacen en la misa del domingo. ¿Ustedes van a alguna parroquia los domingos? ¿No? ¿A cuál vas? San Francisco de Asís. ¿Dónde es eso? ¿En Fairview? Ah, sí, en Carolina, ¿no? No, en Canoa. Bueno, Canoa por casi Río Grande. Ok. ¿Y tú resides por allá? Sí. Ah, porque ustedes andan juntos. No. Pues tú también vives como por Canoa, ¿no? No, bien, pero digo yo, en Escorial. En Escorial, sí, Carolina, pero acá. ¿Y cómo tú llegaste hasta acá? ¿Cómo te enteraste de este taller? Le pregunté a él. Ah, porque son amigos. Sí. Pues lo que quiso decir es que son amigos que se vinieron juntos. Que uno trajo al otro, fue lo que quiso decir, que uno trajo. Vamos a ver, entonces el tema es el siguiente.
si se van a hacer cristianos, tienen que ya empezar a valorar lo que es el domingo. El domingo Cristo resucitó. De los cristianos se reúnen el domingo. ¿Y por qué? Porque celebran la resurrección de Cristo. Entonces ya tienen que ir yendo a misa todos los domingos. Porque no tiene sentido, me voy a bautizar y yo no sé ni qué es el domingo. ¿Y dónde tú saliste? ¿Bajaste de un planeta, de un asteroide? No. O sea, yo conocí a Cristo, que murió por mí y dejó la Eucaristía, que es el sacramento donde Él se hace presente, y yo quiero recibirlo. Así que ya tienen que ir. Entonces, estos ritos que se van a hacer, que se llaman, donde se entrega el símbolo, se inscribe el nombre de los que se van a bautizar en un libro que se llama el libro de la vida, donde cada año los adultos que se hacen cristianos se inscriben ahí. Yo lo inscribo, tengo un libro ahí que se llama así. Reciben, hay que hacer unos exorcismos, unas oraciones que el padre hace, invocando la presencia de Dios para que aleje el demonio de la acción de tu alma, ¿no? Hasta el día del bautismo. Entonces esos ritos se hacen en la Cuaresma, que ya empezó, ya pasamos, ya estamos atrasados 2 domingos. Yo me acordé tarde de que no he hecho los ritos, pero no pasa nada, eso uno los acomoda. Entonces es preguntarle si pueden venir ya este próximo domingo a la misa de 11 para hacer estos rituales que son bien breves. Después de la homilía se hace una oración y se sientan. No hay que hacer nada más. Entonces la gente ya es como irlos presentando a la comunidad. Entonces son los jóvenes que se van a hacer cristianos en la vigilia pascual. ¿De acuerdo? ¿Pueden hacerlo? Eso es lo que quería saber. Entonces hay que decírselo al que falta. ¿Está bien? Sí, lo grabé aquí. Entonces serían 4, 5. Son cinco. Porque ya este joven está bautizado. Entonces con ellos ya estamos hablando. Mañana yo los llamo para averiguar las fechas. Y a ella también. Y a ella cuando se ella. confirme él y tú, yo voy a hacer una carta a la parroquia donde se confirman para que los agreguen al número que se confirma, con que ya están preparados. Hay una parroquia. Que es la misma fecha que va a averiguar para ustedes. ¿Está bien? Sí, que los 4 vayan a la misma. Estamos. Bueno, eso es lo que quería tocar base. Y el domingo los espero en la misa de 11, ¿ahí? Para hacerles los ritos, se llama RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Y sobre la vestimenta y eso. Bueno, cuando son jovencitos le piden todas esas cosas, pero donde ustedes se van a confirmar son novios que se van a casar, que perdieron el trolley porque dejaron todo para el final, entonces se van a confirmar en un grupo grande, son adultos, no piden vestimenta. Sí. Van vestidos como si fueran para un party, Ok. elegante, normal, casual, con una misa. Pero sí tienen que tener tienen que tener el padrino Si hay que ir buscando un padrino que sea católico, Ya yo lo cercano. tengo. Sí. que se haya confirmado también ya. Sí, ya yo lo tengo yo también. Y en tu caso sería, puede ser uno Para los dos, puede ser uno puede para ser mujer u hombre. sí, puede ser mujer y puede ser hombre. Para los dos, Sí. Sí, puede puede ser la ser misma uno. persona. Sí. Y la fecha sería para. Voy a averiguar Eso es lo que el mañana, padre va a averiguar, sí. porque hay varias fechas y entonces uno va buscando la que se convenga mejor. Sí. Bueno, pues, Gracias. en la Gracias. oficina. Gracias, buenas noches. Perfecto. Sí, porque él me había dicho para hablar de esas cosas y yo, pero usted tiene que hablar eso con él porque yo no sé qué voy a decirle. yo voy a ir a la clase, lo demás se encargue usted. yo estoy haciendo el trabajo de la clase. Yo, lo que es eso, esos detallitos, igual que eso me lo dice el domingo. Mira que hay que... Yo, sí, padre, usted me dijo a mí que ir a la clase y a mí eso no me toca. O sea, no, yo no sé esos ritos. De hecho, para que ustedes vean que es una bendición, porque en mi tiempo eso no se hacía. Yo, igual que ustedes, me bauticé así a la edad de ustedes, un poquito menor, pero mis hermanos tenían más o menos la edad de ustedes. Yo tenía como 12 años. Entonces, no se hacía eso. Cogimos unas clases así como ahora, pero esos son unos ritos. Él lo hizo con los jóvenes del colegio. O sea, cuando yo lo he visto, unos ritos bonitos, porque se hacen unas oraciones y realmente eso los ayuda. Todo lo que ustedes puedan coger antes de hacer esto, pues es perfecto. Y como decía él, empezar a vivir ¿La confirmación aplica eso? No, porque es para el bautismo. Sí, porque es antes del bautismo. Sí. Son adultos.
Sí, por eso. Bueno, pues nada, estábamos hablando del sacramento, de lo que era el sacramento, ¿verdad? Y estábamos definiendo lo que eran los 7 sacramentos. Hoy solamente estábamos tocando la palabra sacramento y el bautismo, pero vamos por cuando se define claramente que son 7 sacramentos, y en el Concilio de Trento, donde sí la Iglesia define ya, y como yo dije al principio, pues los define porque como empieza a haber una reforma protestante y ellos reducen los sacramentos, pues la Iglesia dice, no, los sacramentos de la Iglesia Católica son estos. Ellos hicieron esto, pero nosotros, esta es la regla de vida nuestra. De esto es de lo que nosotros nos regimos, por estos 7 sacramentos, que es la vida eficaz de la Iglesia. Entonces la Iglesia no inventa esos 7 sacramentos, lo que hace en ese momento es reafirmarlos, ¿verdad? Porque hay gente que usted puede escuchar, no, pero eso se inventó, no se inventó. Eso se viene viviendo desde el principio de la Iglesia, como ya les dije, y les di las lecturas bíblicas de esos sacramentos. Cuando le envié esta clase, ahí pueden buscar bien los fundamentos bíblicos de cada uno y cojan su casa, yo le envío la clase, esa lectura búsquela, léala usted mismo, analice, escuche y crezca usted mismo. ¿Por qué 7? Esto es bien importante, ¿verdad? Porque la Iglesia escoge 7, ¿por qué son 7? Aquí entramos en la dimensión simbólica. En la Biblia el número 7 significa plenitud. Son 7 los días de la creación, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 las iglesias que salen en el Apocalipsis, 7 los sellos, y ese número, ¿verdad?, de plenitud, la iglesia lo ve y dice, pues mira, como es la plenitud, pues son 7 sacramentos y de la gracia para la vida humana, para la vida nuestra, ¿verdad?, de todos los días. Cubren toda la existencia, ¿verdad?, desde el nacimiento espiritual, que viene siendo el bautismo, pasando por la confirmación antes, hace siglos atrás, se confirmaba primero antes de la primera comunión. Primero te confirmaban y después. ¿Por qué se cambió? Porque la iglesia veía la necesidad del laico comulgar ya a Cristo. Y dice, no, vamos a poner el primero bautismo con Eucaristía y después confirmación. Pero es algo que era bien bonito, ¿verdad? Porque pues el bautismo te inicia dentro de esta vida cristiana, la confirmación te confirma, la Eucaristía es el alimento que te mantiene en esta vida cristiana, la sanación, ¿verdad?, es la reconciliación, y el consuelo en la enfermedad, ¿verdad?, que es la unción de los enfermos, y la vocación y misión, que es el orden y el matrimonio, ¿verdad?, porque ambas son una vocación y una misión. Yo como casado tengo una vocación. ¿Y cuál es mi vocación? El matrimonio. ¿Y cuál es mi misión? Llevar a mi esposa al cielo. Esa es mi misión. No hay más ninguna. Lo demás es cosas del mundo. Pero mi misión frente a Dios es llevar a mi esposa al cielo. Que no es fácil. Y ella es buena. El trabajo es el difícil, el de ella. El trabajo difícil es el de ella, llevarme al cielo. Pero No me la asuste. ese es el difícil. No, yo tengo que ser sincero, puedo mentir. Yo no soy fácil. Mira, así que desde que nacemos espiritualmente hasta el momento de la muerte, la iglesia nos acompaña. Siempre. Esto es bien importante porque la unción de los enfermos, cuando usted está enfermo, la gente piensa que la unción de los enfermos, la oración de la unción de los enfermos, que te unja el sacerdote, tienes que estar viejo, decrépito. No, usted tiene una enfermedad, un cáncer, algo, una operación que usted va a entrar, la iglesia te unja. O sea, hay varios momentos en que la iglesia te puede ungir y darte la unción de los enfermos. O sea, que es un sacramento activo que está ahí para todo el mundo. O sea, todos esos sacramentos nos acompañan a través de la vida. Santo Tomás de Aquino explica que así como la vida natural tiene etapas, nacer, crecer, alimentarse, sanar, organizarse en sociedad, la vida sobrenatural también tiene etapas. Y los sacramentos corresponden a esa necesidad espiritual. No son arbitrarios, ¿verdad? No están ahí, pom, pam. No, responden a la estructura misma de la vida humana. Cada momento de nuestra vida tiene una experiencia dentro de la Iglesia Católica. Y eso es hermoso, entiende, que la Iglesia te vaya acompañando a través de tus etapas. Y que esas etapas, y que eso que haces en la Iglesia, eso te ayuda en tu vida
espiritual, en tu vida personal. O sea, el tú comulgar a Cristo todos los días, el tú comulgar a Cristo los domingos, eso te ayuda para la semana, eso te da visión, enfoque, saber que te comiste a Cristo. Tratas de todos los días ser mejor persona, ser una mejor versión de ti mismo. Y eso te ayuda y te acompaña en la vida. Si Dios decidió salvarnos a través de la encarnación, no es extraño que la salvación se comunique a través de signos visibles y concretos. Los sacramentos no son añadidos externos, son prolongación de la encarnación. Cristo actuó en su cuerpo histórico. Ahora actúa en su cuerpo, que es la iglesia. Mira que Cristo actuó en su cuerpo, ¿en qué? En la historia, en el cuerpo de él. Ahora actúa en el cuerpo que quedó, que su iglesia. ¿Y cómo actúa? A través de los sacramentos. Como dije ahorita, los sacramentos no son magia, ¿verdad? Funcionan primero. Hay que dejar bien claro esto: un sacramento no es un acto mágico, no es que viene algo, ¿verdad? Como la confirmación, viene una paloma o algo así. No, hay signos y prodigios que pueden pasar, seguro que sí. Seguro que sí. Yo he sabido de confirmaciones que el Espíritu Santo se mueve de una manera terrible y pasan cosas que la gente siente que si el piso se movió. Sí, yo conozco gente que ha pasado por eso. Pero no es ese el fin. Usted no toma como que, cuando ahora comulgue voy a caminar por el cielo. No, va a seguir siendo la misma persona, va a comulgar un pedazo de pan, o sea, se va a sentir un pedazo de pan, pero usted tiene que entender que ahí está Cristo. No es lo que usted sienta, no es lo que usted, lo que tengo en la lengua, no, es lo que eso es. Se ve como pan, sabe a pan, pero no es pan. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque usted piense que va a comer, bueno, ha pasado. Hay santos que le ha pasado que cuando se meten la hostia en la boca, se transforma en carne. Y se la han comido a sí mismo. Y eso ha pasado, ¿sabes? Pero a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero el día que me pase, me quedo ahí, me muero. Yo creo que me pasa algo, pues imagínate. Pero la realidad es que usted tiene que entender eso. Yo cuando comulgué, yo me acuerdo perfectamente cuando yo comulgué. Porque como nosotros, yo soy el menor de 6 hermanos, éramos muchos, pues la primera comunión y el bautismo fue a nosotros nada más. Éramos nosotros 6 nada más. Y me acuerdo, la iglesia donde yo me bauticé y cogí la primera comunión es Altagracia, es una iglesia en Villa Prada, esa iglesia es gigante, como más grande que está. Y entonces, imagínate, nosotros en una esquinita allí y la iglesia toda vacía, llena, o sea, llena de aire, perdón, porque nosotros allí en una esquinita. Entonces, me acuerdo cuando comulgamos, pero yo sabía lo que estaba comulgando, aún así siendo un niño. Porque mira que Saraí se llamaba la que me dio la clase de primera comunión. Yo tengo buena mente. Mi esposa me dice, tú tienes mente de elefante, tú te acuerdas de todo. Y yo sí me acuerdo de muchas cosas, gracias a Dios. Así que es bien importante entender los sacramentos son eficaces, nos acompañan a través de nuestra vida. En los evangelios, vemos algo interesante. Cuando Jesús sana, no es la materia la que actúa por sí misma. Él toca al leproso y el leproso sana. Mezcla la saliva de tierra con tierra y se la imparte al ciego y el ciego recobra la vista. Él deja que lo toquen y la hemorroísa sana. Pero no es lo que él hace no es una saliva o una toga, lo que tenía puesto, no era algo mágico, no era el poder de Cristo actuando a través de esos signos que él hacía. Y eso es lo que vemos en Lucas 8:46, que Jesús dice, ha salido de mí un poder. Ese es el principal sacramental. Cristo actúa a través de lo visible, ¿verdad? El poder de Dios es lo que a ti se te confiere a través de los sacramentos. Es la acción invisible del Espíritu Santo de Dios que actúa a través de estos sacramentos visibles. Entonces, ¿qué significa la función es opere operato? Que hablamos ahorita de eso. Esta expresión latina puede asustar la palabra. Es opere operato. Significa que el sacramento actúa por la obra realizada por el Cristo que actúa en esa obra, en esa acción, en eso que va a hacer.
¿Por qué? Porque todo lo que el sacerdote vaya a hacer lo hace en persona de quién? De Cristo. Persona de Cristo. Persona de Cristo. Persona de Cristo. No lo hace porque él, ¿no? Yo, Pedro, él te dice, yo, Pedro, te bautizo en el nombre de Pedro, Pedrito y Pedrón. No, no hace eso. Él está en nombre de Cristo, él te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que le decía ahorita. ¿Quién te casa? Nosotros. Uno mismo. Uno mismo se casa. Pero ¿quién es el testigo en persona de quién? El Padre es el testigo en persona de Cristo. Él está ahí por Cristo. Y él, por testigo de Dios, está diciendo, mira, estos dos se casaron, le voy a dar tu bendición, pero ellos fueron los que se casaron, en nombre del Padre. ¿Ves? Él está bendiciendo en persona de Cristo. Es el único sacramento que le decía ahorita a ellos que ellos no estaban. Es el único sacramento que el sacerdote nos da, que es el matrimonio. Así que el sacramento no depende de la santidad del ministro, sino si el sacerdote, no importa cómo sea, como le dije ahorita, no importa cómo venga, el sacramento sigue siendo válido. Así que aquí vemos, como les dije, esto no es magia, esto no es un truco que el sacerdote se va a sacar algo de... No. Esto es la vida de la iglesia en nosotros. Es como nosotros, Dios nos mueve y nos bendice cada día. O sea, es algo que tú poco a poco vas, espero que de aquí a allá, a lo que ustedes cogen el sacramento, pues mira, vayan introduciéndose en esta vida antes de usted coger, mira, pues yo voy a tratar de ir a misa domingo, voy a tratar este mismo domingo, mira, tratarle, los cristianos católicos, ¿verdad? Vivimos el domingo porque es el día de la resurrección. Así que la gracia es bien importante en esto, porque es la participación real en la vida, nosotros, en nuestra vida, en la vida de Dios, es la participación nuestra en la vida de Dios, y por eso es bien importante. Si los sacramentos comunican gracia, primero debemos entender qué es gracia. Porque si no entendemos la gracia, no entendemos qué comunican los sacramentos. La palabra gracia significa que don, un favor gratuito, algo que Dios te da gratis. Un favor de Dios gratis. Pero en la fe cristiana no es un favor externo. La gracia es la ayuda sobrenatural que Dios nos da. ¿Para qué? Para salvarnos y transformarnos. ¿Nos salva a través de qué? Del bautismo. ¿Nos salva a través de qué? De la Eucaristía. Pero también nos limpia, nos transforma a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión. ¿Ves? Son sacramentos que te ayudan a limpiarte, a sanarte. A mí mucho, en muchas de las cosas que en mi vida Dios hizo mecha en mí, me ayudó mucho, fue a través del sacramento de la confesión. Y yendo semanalmente. Y yendo ahí tan. Me acuerdo que el padre me decía, no te quites hasta que tú salgas de ese pecado. Y yo ahí luchando. Porque hermano, yo les digo estas cosas, pero como les he dicho ya, yo he tenido que pasar por mis cruces, yo he tenido que pasar por mis cosas, yo he tenido que luchar tener mi lucha. Entonces, los sacramentos yo les puedo dar fe que han sido parte en mi vida esencial, porque me han ayudado a salir de luchas, de problemas, de situaciones, de cosas de mi vida, como les hablé la clase pasada. Yo tuve mucho trastorno con todo lo que tiene que ver con cosas sexuales, con pornografía, con masturbación, todo eso. Y a mí me ayudó que el ayuno, la confesión, yo iba ahí, y misa diaria, para romper con todo eso. Y yo soy testigo de eso. De que hoy en día Dios me liberó de eso. Porque por mí, no, por mis propias fuerzas no, por las fuerzas de Él. Pero yo tuve que meter mano y aprovechar que lo que la iglesia me da, porque mucha gente viene a la iglesia o coge todos estos cursos y no hace más nada. Entonces la iglesia te queda sin esa bendición, te queda sin eso. Sin gozar las gracias que Dios te da. A mí me pasa con la misa. Yo se lo enseño a mis hijos. Yo digo, mira, tú sabes que la misa uno tiene que tener bien claro lo que es la misa. Y yo, ¿verdad? Ustedes que son muchachos, ustedes que son pareja, el muchacho allá, tú, imagínate que ellos que están ahí, claro, pues lo podemos usar de ejemplo. Imagina que él te dice, vamos a ir a comer. ¿Cuál es tu restaurante favorito? No sé, dime uno, el que te venga a la mente.
¿Ah? Platanal. Ay, qué rico, ¿eh? Yo que te ayuno, no me digas eso. Mira, pues el platanal. Y él te dice, mi amor, vamos a llegar allí. Yo tengo cogido esos saloncitos, ¿sabes que yo tengo unos saloncitos? Un salón para nosotros. Tengo allí va a tener unas velas, una comidita, flores, mus. Mi amor, llega allí, nos vemos allí. Y tú llegas, estás allí sentado. Él te dijo a las 6, tú llegaste antes. No, ya mismo debe llegar. Son las 6, 6:30, tú llamas, no contestas. A las 7, ese contrallado no llegó. ¿Ah? No. Al revés, cuando empieza a llamar, no hago con la llamada, este contrallado, me dejo aquí. Pues eso le hacemos a Dios todas las veces que Dios se queda en el altar esperándonos para darnos la vida y nosotros no queremos comerla. Todos los días está Cristo ahí en el altar. Y eso es bien importante para ustedes, que son los que van a coger la comunión y todo eso. Pues mira, yo sé que algunos dependen de sus papás, de familiares, pues mira, ustedes a su prima, pongan al palo, mira, nosotros queremos participar de esto, tráenos, lo que sea, pero usted busque la manera. Porque cuando uno quiere hacer 1000 cosas, lo hace, créame que sí. Cuando yo quería hacer maldades, me inventaba lo que sea, buscaba lo que sea. Ay, bendito, que yo no hice en mi vida para hacer maldades. Cuando hay para hacer lo malo, ay, bendito. Vamos hasta en guagua pública, en bicicleta, lo que sea, olvídate de eso. Hasta a pie fui yo a hacer cosas por ahí. Porque uno lo hace. Pues para mí, ¿sabes qué? Para ganarte la fe. Porque sabe que cuando uno mira para atrás, muchas cosas que yo hice que yo digo, ay Dios mío, yo no, ¿por qué? Perdí el tiempo, perdí mi vida, perdí tantas cosas. Que quisiera retomarla, pero ya no puedo. Pero sabes que esto es lo que le daba dolor a mi vida, esto es lo que le da sentido a mi vida. Esto es lo que yo hubiese querido tener siempre. Pero fui bruto y estuve muerto en 1000 cosas. Venía a la iglesia, pero no vivía esto realmente, completamente. Y hacía un montón de barbaridades cuando salía de la iglesia. Y todos, déjeme decirle algo, todos mis panas de mi juventud, todos están muertos, la mayoría. ¿Por qué? Porque tú escoges lo que tú quieres. Y cuando estudiábamos, todos la pasábamos bien. Y por lo menos yo tengo un par de hermanos míos vivos, pero mis hermanos, nosotros estudiamos en escuela pública. Y era buena la escuela en Bellevue. Y mis hermanos, hay uno de ellos que no tiene ningún amigo vivo. Ninguno. A todos los tirotearon y los mataron. El único vivo es él y otro para más. 2. Los demás a todos los mataron. ¿Por qué? Porque tú escoges el camino. Yo en estas clases te enseño lo que tú quieras, pero también te estoy diciendo, este es el camino. Esto es lo que vale la pena. No porque tú estés metido mal, no es eso. Es porque, hermano, Dios es la solución para todo. No es lo que tendrán allá afuera. Lo que tendrán allá afuera es pasajero. Yo a mis hijos todos los días les digo, no tengan novia, no te metas en eso. Los grandes, no te metas en eso, muchachos. Disfruta tu momento, tú contigo mismo. Si tú no sabes, no. La nena mía que tiene 10 años me dice que tiene novia, que las amiguitas tienen ya, que hay una que tiene ya 3 novicitos. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Dónde están los pais de esta muchacha? Yo la miro así, tú te atreves a... Yo te guindo en un palo. No vas a la escuela más, al colegio más. Y yo soy bien pendiente. Está fastidiada porque como ella me dice, mis hijos me dicen mucho, chacho papi, que tú eres uno. Ellos me dicen a veces, me sacan, ellos no hablan malo, pero cuando hay palabras que sí me lo dicen, padre, papi, tú eres una jodienda. Y yo, cállate. Chacho, a ti no se te pasa una. Pues, ¿por qué? Porque ellos no pueden, ellos no pueden coger el WhatsApp y traquearlo, porque es que yo trabajo en tecnología toda mi vida. Yo miro eso y con los ojos la prendo, porque es que yo, qué diantre. Mi esposa el otro día estaba bregando con mi computadora, yo tengo una computadora. Y tú sabes que esa computadora era como 10,000 pesos, ¿verdad? Y ella, yo, sí, no estés haciendo lo que estás haciendo. Pues estaba ahí con algo, bañando algo. Y yo, pues, porque en eso yo trabajo. Y la monté yo, y a mí me encanta todo eso. Yo conozco la tecnología, yo no nací con tecnología, pero yo cuando había una computadora, mi hermano trabajaba en computadora y yo monté una computadora cuando yo tenía 15 años, imagínate.
en el 95, que estaba Windows 95, te va a decir a mí. Entonces mis hijos no hay Dios que hagan que. Bueno, imagínate, se meten, hacen chat, hacían antes, ya no lo hacen. Chat de esos privados con los amiguitos de WhatsApp. Y yo, papi, pero este chat bloqueado. No, papi, es que tú sabes. Pero si entonces así te tratan ya. Y él, ¿cómo tú hiciste eso? Olvídate cómo yo hice eso. No hagan eso. Si es para esconderme cosas, te fastidiaste porque yo sé por dónde desbloquearlo. Y no se te causa. Y yo, pues, yo nací en esto, muchachos. Ustedes nacieron, pero no aprendieron esto. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. La diferencia de ustedes es que ustedes creen que esto es normal. La diferencia mía es que yo sé cómo se monta esto. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque lo vi, cómo se montaba, cómo mi hermano ensamblaba computadoras de esas cuando las computadoras eran un televisor de gigante. Es tan grandísimo. Entonces, yo les digo esto porque esto, el Cristo es lo que te cambia la vida, lo que le da sentido a tu vida. Y la gracia es el favor, como dice el catecismo, el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder ¿a qué? A nuestro llamado. Es gratitud, es inmerecida, es iniciativa de Dios. Lo más hermoso de esto, que esto es iniciativa de Dios. Mira, yo en estos días, yo les digo esto porque me toca mucho los sacramentos. ¿Por qué les hablo así? Porque a mí me toca mucho, porque entonces estábamos en el ayuno. Padre Pedro tiene por las noches una llamada de Zoom con todos los que estamos ayunando y todos los que quieran conectarse. Y él lee La Pasión, Las Horas de la Pasión, que es un libro que es de Luisa Picarreta. Se llama Las Horas de la Pasión. Y en una de las horas que leímos, creo que fue anoche que la leímos. No, la leímos hace como 2 noches atrás. Era sobre la última cena. Y en esa noche, porque eso es una visión de Luisa Picarreta, Cristo la lleva a ese momento y ella lo vive desde su perspectiva, ella es una mística. Y en esa noche, Cristo le demuestra todo lo que tiene que ver con el acto eucarístico. Y cómo Cristo ve las malas comulgadas, los desprecios de la Eucaristía, cómo nosotros no íbamos a hacerle caso a la misa, nos íbamos a empeltar un pepino y íbamos a... Todo eso, y a pesar de todo eso que Cristo vio, Cristo se hizo palmo. Eso está brutal. O sea, yo sé que tú vas a ser una más agradecida, claro, no te estoy hablando, pero por ejemplo, tú vas a ser una agradecida, no vas a ir nunca a misa, no vas a comerte nunca el pan de Cristo. Pero a mí no me importa. Yo me voy a hacer pan. Para el día que tú vengas, yo estoy ahí. Imagínate si Dios te ama tanto. O sea, es que no solamente hizo eso. No. Es que Él se quedó en el pedazo de pan para darnos vida eterna. O sea, y tú te quedas como que, Andrés, que Dios está brutal, hermano. El amor de Dios es tan grande que Él se quiere quedar en ese altar para cuando tú vengas. Y no depende de ti, porque Él sabe que tú y yo somos unos mal agradecidos. Y es una cosa que tú te quedas, Dios mío, es que eso es gracia. Dios se hizo pan a pesar de... Dios sabía que la gente le iba a importar un pepino en la comunión. Yo sabía, Jesucristo sabía todo, si es Dios. Pero en ese libro, ¿verdad? Padre creo que va a traer unas copias, si después ustedes quieren averiguar sobre el libro, se llama Las Horas de la Pasión de Luisa Picarreta. Ella es una está en camino a los altares para ser santa, antes de beata, una sierva de Dios. Y es eso mismo, las 24 horas de la Pasión de Cristo. Y es espectacular, de verdad, que tú muchas veces es un libro que tienes que sentarte a leer con calma y, tú sabes, no se lee de cantazo, no es un libro, no es como que vas a coger ahora igual, no, es una hora por día, ¿sabes? Una hora hoy, otra hora mañana, pero vas entrando en la Pasión de Cristo y de verdad que te estremece, porque vas viendo lo que Cristo sentía espiritualmente, lo que Él sentía en su corazón. Y esa hora es bien fuerte, ¿verdad? Que sí que es bien fuerte. La gracia, ¿qué hace la gracia? La gracia no solo perdona, la gracia transforma. No solo borra el pecado, nos capacita para vivir como hijos de Dios. Como les dije ahorita, la gracia es el perdón de los pecados, pero no solamente me perdona los pecados, sino que me ayuda a mí a luchar contra ese pecado. ¿Ven? Por eso la Escritura habla de algo impresionante. Segunda de Pedro 1:4. Para que lleguen a ser
partícipe de la naturaleza divina. Para eso es la gracia, para ser partícipe de esa naturaleza divina. La gracia es participación en la vida misma de Dios. No significa que nos volvemos dioses por naturaleza. Significa que Dios nos comunica su propia vida por adopción. San Atanasio lo expresa así: Dios se hizo hombre para que el hombre participe de la vida divina. Lo que les acabo de decir. A pesar de que nosotros, Dios quiere que nosotros participemos de esa vida, y por eso se hace pan, porque nos ama y quiere que seamos parte de esa vida. La gracia es la elevación sobrenatural. No es mejorar moral solamente, no, es transformación interior. La gracia sana lo que el pecado dañó, pero además eleva al ser humano por encima de sus capacidades naturales. Eso es bien importante, eso es una bendición, eso yo te lo digo de corazón, eso es algo que a mí, ay Dios mío, porque a mí la gracia del sacramento del perdón de los pecados me sanó, me salvó, me ayudó muchísimo. Sin gracia podemos hacer actos buenos humanos, sin gracia nosotros podemos hacer actos buenos humanos, pero con gracia podemos hacer actos sobrenaturales. Santo Tomás de Aquino explica que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es como el fuego que transforma el hierro, sigue siendo hierro, pero ahora participa del calor y la luz del fuego. Y en esto es bien importante porque la gracia nos ayuda a hacer unos actos que van por encima de lo que el humano puede esperar de otro. Bueno, aquí en este libro estaba leyendo, ¿verdad? Pero esto es algo que me lo sé porque he leído la vida de San Maximiliano Kolbe. Si tienen algo que hacer en su vida, lean, aunque sea un poquito, lo buscan en internet todos los días, un poquito de un santo. Pero me estaba viendo en este libro que tenía la vida de un pedazo de un extracto de San Maximiliano Kolbe, para que usted vea lo que es sobrenatural. Maximiliano Kolbe, cuando estaban los nazis, a él lo cogen preso con otro grupo más. Pero ¿qué pasa? A uno de esos, en ese grupo escogen a 10, y esos 10 los van a fusilar, los van a matar. O los van a encerrar en otra cueva y los van a hacer sufrir para morir. ¿Qué hace Maximiliano? Dice, mira, ve a este hombre que está sufriendo, que tiene hijos, que tiene todo. Y él dice, él va donde los nazis y les dice, yo quiero coger la posición de él. Y él coge la posición. Cuando está encarcelado, Maximiliano se desgasta por los demás, los ayuda, todos van muriendo poco a poco. De hecho, el último fue él. El último que muere es Maximiliano de ese grupo. Y muere porque le da una pastilla ya, porque estaba todo. Y para terminar de aniquilarlo. Pero para que usted vea lo que este hombre hace. De hecho, cuando lo canonizan y cuando lo hacen santo, esa persona estuvo allí, en el Vaticano. El que él salvó. O sea, que el que lo cuenta es esa persona. Que él coge su lugar para morir. Eso es sobrenatural. Eso, gente, eso es el poder que te da la gracia. Eso no te mueve cualquier cosa, no. Eso te mueve Dios. Imagínese usted. Estamos todos aquí, ¿no? Nosotros mismos aquí. Y este grupito de aquí los cogen para matarlo. Y tú tienes hijos y estás sufriendo y esto y lo otro porque tu esposa ya está. Y yo digo, no, yo voy a coger tu lugar. Eso no lo hace nadie, hermano. Eso no lo hace nadie. Una persona que tiene la gracia de Dios. Y como él, miles de casos más. Dos modos, esto es bien importante, dos modos que Dios comunica la gracia. Uno de ellos es la gracia actual y otra es la gracia santificante. Que son dos formas. La gracia actual es ayuda concreta, momentánea de Dios, que ilumina la mente, mueve la voluntad, fortalece ante la tentación e invita a la conversión. Dios puede dar gracia actual incluso a quien no está bautizado. Esto es bien importante, la iglesia cree en esto bien, fielmente. Es la intervención divina que impulsa el bien. ¿Por qué? Porque hay personas adultas que no están bautizadas, pero creen en Dios, están buscando de Dios. Y Dios utiliza como quiera la gracia para actuar, para mover a esa persona, ayudarla, fortalecerla, mil cosas más. Yo conozco personas que están en este camino ahora, como ustedes, y están luchando con su carne, están luchando con su vida, están viviendo, están tratando, y Dios les da una gracia, y no están bautizadas porque es como decir que es como decir que el poder de Dios no va más allá, hermano. El poder de Dios es ilimitado. Dios le da la gracia a quien quiere dársela. Eso no podemos nosotros decir a quién sí, a quién no. Así que el catecismo
habla de esa intervención como ayuda en el inicio de la conversión y en el camino de la santificación. Y la gracia santificante, que es la otra forma, aquí entramos en lo más profundo. La gracia santificante es un don estable, no es momentánea, es una disposición permanente del alma que nos hace capaces de vivir en comunión de Dios. Ahí vemos las dos gruesas formas de gracia. La gracia actual y la gracia santificante, que una sí se puede dar en cualquier momento que usted lo pida, sí se puede dar en cualquier momento que usted lo necesite, pero ya la gracia santificante no, esa gracia es estable, es la que usted ya recibe también en ese sacramento, en ese momento. Y nos hace vivir, por supuesto, en comunión con Dios. El catecismo dice que es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que va perfeccionando el alma. Se llama también gracia habitual porque permanece mientras no se pierde por pecado mortal. Suponiendo ustedes, los que van a coger el bautismo, ustedes se bautizan. Usted tiene una gracia santificante ahí en ese momento. De hecho, usted se bautiza y se muere, va directamente al cielo, no va ni al purgatorio. Pero si usted se bautiza ese día ahí y sale por ahí, no va ni al purgatorio, va directamente al cielo. ¡Pum! Lo mejor que le puede pasar es que se bautice y se muera. Para mí que le diga eso así tan directo, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque usted se bautiza, porque usted es, ¡pum! Como dicen por ahí, un culito de bebé, ahí limpiecito, nuevecito, así, todo brillecito. Usted sale por ahí y usted es un bebecito. Así mismo. ¿Por qué? Porque esa gracia santificante que lo arropa usted en el bautismo lo limpia de todos los pecados que usted está cometido hasta el día de hoy. ¿Y qué usted hace? Pues usted sigue viviendo esa vida y tratando de luchar, esa gracia santificante permanezca usted. Lo bueno sería que usted se bautice y que trate de vivir la fe, trate de vivir y luchar contra su pecado y no volver a volver a donde Dios lo sacó, y aprovechar esa gracia santificante que se da en ese momento. La gracia transforma el interior, la gracia no actúa solo externamente, transforma el corazón. Donde había egoísmo, nace generosidad. Donde había odio, pues nace amor. Donde había falsedad, se fortalece la verdad. Donde había violencia, surge mansedumbre. No es ni psicología, es transformación sobrenatural, que eso es lo que hace la gracia. La santidad no es fuerza de voluntad aislada, es cooperación con la gracia. Así que por eso es importante la participación en la vida trinitaria. La gracia nos introduce ¿en qué? En la vida misma de la Trinidad, en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan 14:23 dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Viviremos en Dios. La gracia santificante es precisamente eso. Dios habita en el alma, Dios mora en nosotros, está en nosotros. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Así que la gracia no es que Dios me ayuda desde afuera, no. Es que Dios comparte su vida conmigo. Sin gracia el cristiano es un moralista. Con gracia el cristiano es una vida divina participada. Porque nosotros participamos de esa vida divina de Dios. Nosotros participamos de ese misterio con Dios cuando tenemos la gracia santificante. Y aquí hablamos un poquito sobre el bautismo, que lo voy a tocar por encimita. El bautismo es la iniciación, el primer sacramento, ¿verdad?, de la vida cristiana. El bautismo no es una ceremonia simbólica, es el momento en que comenzamos en nosotros la vida de la gracia santificante, es el momento sobrenatural. Así como nadie entra en la vida natural sin nacer, nadie entra en la vida sobrenatural sin renacer. Es bien importante. ¿Y dónde renacemos? Bautismo. En el bautismo, muy bien, estos están despiertos todavía. Nacer del agua y del Espíritu. En Juan 3:5 dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es bien importante. El lenguaje no dice sería bueno, ¿verdad? No, que no puede entrar en el reino de Dios, el que no nace de nuevo con el agua. Desde los primeros siglos la Iglesia entendió este texto con referencia directa al bautismo. El agua y el Espíritu son dos elementos visibles y acción invisible de Dios. Mandato explícito de Cristo. En este
sacramento, pues lo vemos bien claro en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 28, 19, vayan, hagan discípulos a todas naciones, bautizándolos, ¿en el qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso está bien explícito en la Biblia. Cristo no solo manda a predicar, manda a ¿qué? A bautizar, porque la fe no es solo aceptar una enseñanza, es ser incorporado en una nueva realidad. Y esa nueva realidad es lo que le acabo de decir, es borrón y cuenta nueva, se te limpian todos los pecados y mayormente el pecado primero, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva. Y ese es el primero que se te limpia en el bautismo. En Romanos 6, 3 al 4, fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte. El bautismo no es un sacramento a la muerte o resurrección de Cristo, no. El bautismo representa la Pascua, nos introduce en esa Pascua. Morimos al pecado y renacemos en una vida nueva. Y el bautismo es una puerta. La iglesia siempre llama al bautismo como una puerta de los sacramentos, una iluminación, un nuevo nacimiento. Esos son 3 puntos importantes que la iglesia siempre ha llamado del bautismo. ¿Por qué? Porque es la puerta, porque sin él no se puede recibir válidamente los demás sacramentos. Si usted no recibe el bautismo, no puede ser confirmado, no puede. Han habido casos de personas que han buscado tratado porque dicen que se bautizaron y han tenido que volverlos a bautizar y hacen como un escrito de una palabra, no me acuerdo, y han tenido que volver para que tengan los papeles, pero la realidad es que si no tienes ese papel, ¿no? En el caso de ellos que no tengan el bautismo, pues hay que volverlos a bautizar si no se encuentra en ningún lado. Porque esta persona que yo conozco, él se bautizó en una iglesia en Estados Unidos. Ellos buscaron allí y no lo encontraron, punto. Él hasta viajó para allá y nada. ¿Qué pasa? Viene para acá y dice, vale, ¿qué hacemos? Pues entonces se hace una dispensa, esa es la palabra. Una dispensa con el arzobispo. ¿Y qué se hace? Pues vamos a bautizarlo de nuevo. Y es un bautismo, es válido, ¿verdad? Pero ya, porque a ti ya te bautizaron, pero te vuelven a bautizar, pero ya renombrando el primer bautismo, como que esta es una continuación de ese primer bautismo. Entonces se te da el certificado de que te bautizaste, ¿verdad? En ese caso fue bien una persona que él se volvió loco porque él tratando, pero se hace porque tienes que tener el bautismo, si no, no puedes casarte, no puedes hacer nada. En cuestión de la vida religiosa, no puedes coger la primera comunión si no te bautizas, no puedes coger la confirmación si no te bautizas. Y tienes que tener el acta de tal. O sea, por eso es la puerta, es lo primero, es el fundamento de toda la vida cristiana. En el Catecismo 12:13 dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. No es un rito, entre otros, no, es el comienzo. El bautismo no es un acto humano hacia Dios, no, es el acto de Dios hacia nosotros. No es simplemente que yo declare mi fe, es que Dios me incorpora ¿a quién? A Cristo, a la vida de la iglesia, a su familia. Yo dejo de ser mi familia. El bautismo es hermoso. Yo a mis hijos, cada vez que les di que se bautizaban y que hablo del bautismo con ellos, trato de inculcarle todo esto, les digo, recuérdense que ustedes no son hijos de Ernest ni de Miosotti. Ustedes son hijos de Dios. Y yo tengo un papel en el cuarto de ellos, dice, no importa si el mundo te aplaude o te condena, recuerda quién es tu padre. Y el padre, y ellos saben bien claro que yo no soy tu padre, pero tu padre es Dios. Porque yo te puedo amar con todo mi corazón, pero en el momento que tú necesitas que yo te ame, a lo mejor no estoy. Y verdad, es tan palpable que a lo mejor ellos pueden necesitar a su mamá, que yo sé que está presente desde el cielo, pero como tú le dices a un niño de 7, 5, 3 años cuando se murió, no lo van a entender. Ellos quieren a su mamá en ese momento. Pero cuando tú vas creciendo entiendes que no importa quién te ame
si tú entiendes que Dios es tu Padre, tú puedes con el mundo. Por eso puedes ver un tipo sin mano, sin pie por ahí, hablando de Dios. Por eso puedes ver un tipo sin mano tocando guitarra, como yo conocí a John Montoya. Tocaba con los pies y predicaba. Predica todavía por estar. O sea, y puedes ver gente que tú dices que esto es imposible, pero es porque tienen a Dios. Porque entienden que Dios es su Padre. Si tú entiendes eso, olvídate, hermano, que tú te comes ese mundo. ¿Qué ocurre realmente el bautismo? No basta decir, ¿verdad?, que es un nuevo nacimiento. Tenemos que explicar qué cambia realmente en el alma. Porque el bautismo no es un acto externo, solamente es transformación interior. Primero, el bautismo borra el pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. En Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de los pecados. Y la iglesia, de hecho, tenía en los primeros siglos esto tan presente que la gente muchas veces esperaba bautizarse viejo, porque como ha pecado tanto, pues parece que estaban esperando y hacían eso en los primeros siglos. Porque como se te borraban todos los pecados, pues déjame bautizarme más allá. Imagínate jugar con Dios de esa manera, pero había gente que era así. Nos dice que el perdón ocurre antes. No dice que el perdón ocurre antes y el bautismo solo lo simboliza. No, el texto vincula directamente el bautismo y el perdón. En el caso del adulto, perdona todos los pecados personales. En todos los casos, borra el pecado original. Aquí es importante entender algo. El pecado original no es el pecado personal cometido por el niño, no. Es la condición heredada de ¿quién? De Adán y Eva. Eso es bien importante. Es la ausencia de la gracia santificante con la que el hombre fue creado. El bautismo restaura esa vida divina. Tú dejas de ser de tu mamá y de tu papá y eres de Dios. Algo que les di ahorita, que recuérdense que en ese sacramento hay un pacto. Tú pactas con Dios. El que yo dejo de ser yo y soy tuyo, Señor. Segundo, infusión de la gracia santificante, lo que le dije ahorita, aquí conectamos el punto anterior, ¿verdad? En el bautismo Dios infunde por primera vez la gracia santificante. No es ayuda externa, es una transformación del alma. En Tito, en la palabra 3:5, dice, nos salvó mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Regeneración significa volver a engendrar. Es una creación nueva. Eso es el bautismo. En 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. No es lenguaje figurado, es una realidad espiritual. Es algo bien importante. Adopción filial, lo que les acabo de decir. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Somos los hijos malos de Dios. No se olvide eso. Somos los hijos malos de Dios. Eso es bien importante. A veces no creemos que somos los hijos buenos. Somos los hijos malos de Dios. Porque el hijo bueno, ¿quién es? Jesús. Nosotros no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por Él. Si no, olvídate ni eso. Porque Él es el que abre esa puerta. Él es el que nos hace hijos de Dios. Pero nunca se nos olvide que Él es el Hijo. Que a veces nosotros, no, soy hijo de Dios. Pero vives como seguidor de aquel que es su Hijo. Y eso ahí es donde usted tiene que pensarlo, ¿ves? Que a veces no lo pensamos. Entonces, ¿quién es el hijo malo? Pues nosotros. Es la parábola, el hijo bueno, el hijo pródigo que se va, pues es lo mismo, más o menos, nosotros somos, y es bien importante eso. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Gálatas 4:5-11, para que recibieran la adopción filial. No somos solo criaturas, somos hijos en el Hijo. La gracia nos introduce en la relación que Cristo tiene con el Padre. Por eso podemos decir Padre nuestro. Y ahí rezamos la oración que hacemos, ¿verdad? No es poesía, es una participación real. Y la incorporación al cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo nos individualista, nos injerta, en la iglesia. No es una sola relación privada con Dios, sino que es permanencia real del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. Nos introduce en la iglesia. Y la iglesia no es ese templo. La iglesia somos ¿qué? Todos nosotros.
Y quinto, don del Espíritu Santo. El bautismo no solo limpia, comunica al Espíritu Santo. Hechos 2:38. Recibirán el don del Espíritu Santo. Dios no solo perdona, habita. Juan 14:23. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es lo que comienza en el bautismo. Dios hace morada en ti en ese momento. Por eso, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Carácter sacramental, el bautismo imprime el carácter en usted. Esto significa que deja una marca espiritual permanente, no se repite y no se borra. Lo que les dije al principio, ¿se acuerdan que les dije? Si usted va para el infierno es que, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa marca no se borra. Dios los lleva a todo el cielo, pero ¿verdad? Hay personas yo conozco personas que son satánicas y no quieren, no, punto, se acabó, yo no quiero. Yo reniego de Dios, por si acaso hay personas que son así, ¿entiendes? Y si tú renegas de Dios, pues no vas a ir al cielo. Es que ahí ya no entra la misericordia porque ya tú renegaste de Dios. Conscientemente, ¿ves? Hay personas que conscientemente reniegan de Dios, eso existe en este mundo en que vivimos. O sea, no se crean que porque yo mando a todo el mundo para el infierno, no, es que hay personas que sí, que van porque renieguen. Es que si tú renegaste de Dios y Dios decía, no, yo soy hijo del demonio, pues yo soy, pues ¿qué quieres? ¿A dónde vas a ir? Pues, pero ¿sabes qué? Si te bautizaste, esa persona en el infierno es hijo de Dios. Porque eso se borra. No, eso está impregnado en ti. Que suena cruel y fuerte. Sí, porque ¿sabe qué? Dios no quiere que esté ahí. Pero hay personas que decidieron eso. Y eso es bien importante. Puede vivirse mal, puede perderse la gracia por el pecado mortal, pero el sello permanece. No importa lo que tú hagas, peque, lo que sea, ese sello permanece. San Agustín defendió esto con fuerza en el siglo IV. Bien importante. San Cirilo de Jerusalén enseñaba a los catecúmenos: en el mismo momento en que descendiste al agua, moriste y naciste. Decía él. San Irineo hablaba del bautismo como regeneración para Dios. San Juan Justino Mártir describió el bautismo como iluminación interior. La iglesia antigua no lo entendía como símbolo, lo entendía como ¿qué? Como una transformación real. Bien importante, yo les digo siempre esto y voy a los padres de la iglesia para que usted entienda que esto no es un cuento que yo me lo estoy inventando ahora. Esto viene desde el primer siglo, y se habla desde el primer siglo. Por eso siempre voy a los padres de la iglesia. En el bautismo no solo cambia el estatus, cambia ¿qué? El ser. No solo se declara algo sobre ti, algo sucede en ti. Sin bautismo el hombre vive solo en el orden ¿qué? Natural. Con el bautismo comienza la vida que es sobrenatural. Esto lo voy a tocar por encimita, ¿verdad? Porque se bautizan niños, esto viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Génesis se establece el pacto con Israel y ahí se crea lo que es la circuncisión. Eso, por más que se ha tratado, hay otras religiones no católicas que creen en el bautismo de niños. Por si acaso, tú sabes, no somos los únicos los católicos que bautizamos niños. Y tiene ¿verdad? Una connotación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. San Pablo hace una conexión directa, ¿verdad? En Colosenses 11:12, en el que fueron circuncidados al ser sepultados con él en el bautismo. En la Biblia habla varios ejemplos en donde habían más personas y no había distinción de personas. Se bautizaban todos. ¿Ves? Eso es algo que no lo voy a tocar ya porque lo toqué en otro tema que hablé sobre bautizar niños. El bautismo de toda la casa, ¿ves? Lidia y toda su casa, eso está en Hechos 16:15, en Hechos 16:13, el carcelero y todos los suyos. En Corintios 1:16, la familia de Estefanas, que estaba toda su familia también. El que le dije ahorita de Cornelio, o sea, hay mucho, es como decir, bueno, la familia de Lidia y toda su casa, pues en su casa sacó a los niños y se bautizó. No, estaban todos. O sea, es de 6, 7, creo que en Hechos habla de como 7 o 8 lugares. Tú me vas a decir que en ninguno de esos 8 lugares no había un niño. Es como, ¿sabes? Yo ir a McDonald's y no encontramos un niño. O sea, quiere decir que visité 8 McDonald's y en 8 McDonald's que fui no había ni un solo niño. Es ilógico, o sea, para que usted tenga la idea de cosas que nos acusan, pero es que es como que yo ir a McDonald's 8 veces y no encontrarme ningún niño. Así que pues, eso es para ir por encimita. La práctica
de la iglesia primitiva, ¿verdad? En Orígenes, siglo III, que era un estudioso, afirma que el bautismo infantil es tradición recibida de los apóstoles. Y él no era... San Ireneo habla de personas regeneradas en Cristo desde la infancia. San Agustín también defiende el bautismo de infante. Y esto, ¿verdad? Para que entienda que es una práctica desde el principio. ¿Qué pasa con la fe? Esto es bien importante. La fe es necesaria, pero no necesariamente la fe en el niño, también la fe en los padres. Por eso es que yo bauticé a mis hijos de niño. ¿Por qué? Porque la fe mía yo se la quiero transmitir a mis hijos. Hay gente que dice, no, pero tú deberías dejar que tu hijo sea grande para que él escoja y tome la decisión. Ah, pues está bien, yo lo voy a dejar que sea grande para que vaya a la escuela. Yo lo voy a dejar que sea grande para que se vista él solo. Yo lo voy a dejar que sea grande para que él coma solo, como le da gana. Pues lo voy a dejar hasta los 20 años que coma con las manos y haga lo que le da gana. No, yo le enseño lo que es correcto. ¿Vio? O sea, a veces hay gente que te dice cosas que tú dices, pero ven acá, pues no lo llevo a la escuela. ¿Por qué yo llevo a mi hijo a la escuela? Porque yo entiendo que la escuela es lo correcto. Porque él enseña a comer con los cubiertos. Yo tengo el chiquitito mío de 2 años que él come y eso él coge la plata así, ¡juácala! Y te mete toda la comida. Y usted sabe que, por si acaso usted no sabe, que comer con las manos mentalmente es hasta mejor. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre su cerebro, su boca y sus manos. Se llama el tacto. Y está comprobado que comer con las manos es más rico que comer con eso está comprobado científicamente. Por eso a mí hay cosas que yo cojo con las manos porque es que me gusta como que... Sí, embarrarme todo, sí, el pollo, hay cosas que ya yo... Pero el nene mío, ¡fua! Y es una cosa... Pero yo lo voy llevando como los grandes. Papito, no. Ahora estoy haciendo el pipi toilet porque soy desde los 2 años, soy ahí, pum, pam, pam. Mi esposa me dice, una pasta para eso. Y yo, bueno, pero es que yo soy... Mis hijos nunca se han orinado en la cama, nunca. ¿Por qué? Porque yo me levantaba a las 3 de la mañana, ponía una alarma y los levantaba. Papi, ¿quieres ir al baño? Sí, papi. Se mearon una vez. Cada uno se ve una vez. Yo miraba la hora que se orinó. Ok. Me levantaba un par de minutos antes. Milena, ¿quiere ir al baño? Papá, tenía que ser papá, eso es todo. Lo que hace un papá. Si quiere que su hijo sea normal. ¿Por qué? Porque yo te oriné como hasta los 16 años. Algo así. Yo no me acuerdo, pero yo de grande y me acuerdo que dormí con una cama que tenía un boquete. Entonces, ¿verdad? Yo no era rico ni nada de eso. Yo vivía en un condominio y después vivía en una casa, ¿sabes? De mi papá y mi mamá, pero éramos normal, clase media, pobre, no importa, pero como nosotros no dormíamos con aire, cuando tú te orinabas eran los días más fritos, porque el orín te hacía frío, te ponía frito en la noche. Entonces, pues tú te orinabas para que se rían. Pero yo no quería que mis hijos pasaran por eso, ¿eh? Hay gente que me decía, no, ¿tú te levantabas a las 3 de la mañana? Sí, yo me levantaba a las 3 de la mañana. Porque yo no quería que ustedes los hijos entendieran que la única persona que va a querer lo mejor para ustedes es su padre y su madre y quiere que ustedes sean mejor que ellos. Son los únicos que van a querer eso. Si ustedes supieran eso. Nadie va a querer que tú seas mejor que él. El empleado, el compañero tuyo, no, él no quiere, él quiere ser mejor que tú. Y quiere tener el puesto tuyo o irse por encima tuyo. Tu papá y tu mamá quieren que tú seas mejor que tú, ¿verdad? Si son papás y mamás normales. Son los únicos seres humanos que quieren que tú seas mejor. Y eso es bien importante y eso es parte de la fe. La fe que tú inculcas en todo lo que tú haces. Así que es necesario que yo le inculque eso a mis hijos, pero también el adulto tiene que tener fe. Fe de que cree en esto, de que tú crees en Cristo, de que tú crees en la iglesia, de que tú crees en Dios. Tienes que tener fe de lo que todo lo que hemos hablado hasta ahora, en las demás clases, usted tiene que creer en eso. Si no cree en eso, no, esto no vale la pena. Y es bien importante eso. Dando para adelante, porque es de lo mismo. El bautismo es el comienzo, no el final, de eso lo hablamos. Creo que hemos tocado los puntos ya más importantes de esto. Quiero tocar esto último y ya nos vamos. El bautismo tiene, y todo lo que hemos hablado de los sacramentos, tiene una conexión profunda con ¿qué? Con este tiempo que estamos viviendo, que es la Cuaresma. Aquí es algo bien importante. La Cuaresma no es un invento, es una disciplina, como hablamos en la clase anterior, son 40 días. Y todos
Los sacramentos nos conectan a eso. En estos 40 días, ustedes, que el Padre ahora habla con ustedes, y tú, todos nosotros, tratar de vivir nuestros sacramentos en la iglesia. Los sacramentos que usted tenga, ¿verdad? Los que no tiene, pues los va a adquirir. Pero los sacramentos que usted no tiene, pues, pero los que va a adquirir, por tratar de visualizarse de ella, yendo a misa y viniendo a la misa, mirándolo todo, porque es parte de vivir esto, ¿entienden? Conectarse. ¿Por qué? Porque suponiendo muchos de ustedes en la vigilia pascual van a recibir la primera comunión, van a recibir el bautismo, los que van a recibir el bautismo, y es algo que pues pueden vivir la cuaresma distinto, porque voy a terminar la cuaresma de una manera distinta. En caso tuyo, ¿verdad? Los que están aquí, que van a recibir la primera comunión también, pues mira, mano, o sea, la cuaresma tiene un sentido tuyo, es que cuando yo termine la cuaresma voy a recibir a Cristo, voy a ser hijo de Dios. Ya, tú sabes, son cosas que para mí no soy yo que la voy a coger y me lleno de gozo, porque está brutal, ¿entiendes? Yo, ¿verdad? Yo ay Dios mío, siento envidia de la buena, ¿verdad? Porque ya quisiera bautizarme yo para que yo me borre todo lo que yo llevo, toda la vida que yo llevo hasta hoy, pero pues. Y de la formación de los papeles que yo le envié el primer día, pues hoy vamos a hablar por encimita de los 10 mandamientos. La tradición cristiana los organiza en dos grandes bloques: amor a Dios y amor al prójimo. Del 1 al 3 son amor a Dios. Del 4 al 10 es al prójimo. Bien importante eso. Los primeros 3 tienen que ver con Dios y los otros tienen que ver con el prójimo. Jesús lo resume de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Toda la ley se sostiene ¿en qué? En el amor. Y pues los mandamientos que ya ustedes los conocen, ¿verdad? Amarán a Dios sobre todas las cosas. No es solo evitar ídolos de piedra. Hoy los ídolos pueden ser ¿qué? El dinero, el poder, el ego, el placer, las ideologías. Todas esas cosas pueden ser hoy el Dios. Usted entiende que si usted ama a Dios, no puedes tener ídolo. O ama a Dios o tiene ídolo. De hecho, hoy en día hasta el celular puede ser un ídolo. Hay gente que no sale de la casa sin él. Hay gente que sale de la casa sin Dios, pero sin el celular no. Y mire lo que son las cosas de la vida. Así que el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Otro mandamiento que tiene que ver con Dios. El nombre representa a la persona. Aquí entra blasfemia, juramento falso, usar a Dios para justificar mentiras. Yo te juro por Dios que yo no hice eso. Cosas que uno a veces dice, que lo decimos por cultura, pero uno tiene que tener cuidado también como uno habla. Las amigas de mi hija. El nombre de Dios se respeta. Y usted no habla del nombre de Dios en vano, ¿verdad? Había una vez, como dicen los cuentos, que el mundo era así. Yo lo viví. Ya no, pero yo lo viví. Yo estaba en sitios que a veces yo decía algo y había personas, cuidado cómo es el nombre de Dios. Yo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero yo tuve esa experiencia de personas que te decían, cuidado cómo hablas de Dios. Había una vez, ¿verdad? Eso no se existe, pero yo lo viví. Lo viví de personas que me dijeron, cuidado, abuelas, familiares de uno, que está. Hoy en día no me importa a nadie, pero yo lo viví. Yo viví otro mundo, ¿verdad? El roce de otro mundo, porque antes de mí hubieron otras cosas, pero santificarán la fiesta, también tiene que ver con Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pues era el sábado, ahora es el día de la resurrección. Santificar la fiesta es santificar las festividades nuestras como cristiano católico. No es solo ir a misa, es reconocer que la vida no es solo trabajo, es devolverle a Dios el tiempo. Sin domingo la fe se enfría, es bien importante. Si usted puede ir un día más a la semana, usted va un día más a la semana. Muchas veces me está ahí congelando, bendito. Buscar la manera de orar, de tener una vida ferviente en Dios. Yo a veces le digo a la gente, y a mis hijos yo les explico mucho esto: mira, la gente, a veces nosotros trabajamos, nos damos cuenta de que si podemos trabajar es porque Dios nos da la gracia para poder trabajar. Podemos tener la vida, la capacidad de caminar, de vivir, de respirar, de tantas cosas. Hay personas que no pueden agarrar ni este celular porque tienen primordial y enfermedades, eso mismo, que tienen 1000 cosas. Pues yo, gracias a Dios, estoy bien. Pues mira, darle el tiempo a Dios.
parar y venir los domingos a misa. Tantas cosas que uno tiene que por qué dar gracias. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Base de toda la sociedad, no solo obediencia infantil, es gratitud, respeto, cuidado en la vejez. San Pablo dice, es el primer mandamiento como promesa. Esto es bien importante, que de los primeros tres, el primero después ya que tiene que ver con el otro, es el de los padres. No importa si tu padre te cae menos, tu madre, lo que sea. Les pongo un ejemplo. Yo tengo personas en mi vida que son personas que yo admiro. La madrina de mi hija, su papá la violó cuando era chiquita. ¿Quién lo cuidó cuando era viejo? Ella. Lo tenía en la casa viviendo a ella y a la mamá, las dos enfermas. Lo que le dijo ahorita, ve que la gracia, sin la gracia eso no se puede. Pero honrar a padre y madre. Él me violó, no importa, pero yo lo amo, es mi padre, punto, se acabó, esto me toca. De hecho, este es un mandamiento que tiene promesa, de hecho. Honrarás a tu padre y madre y alargarás tus días en la tierra. Eso es bien importante. El quinto, no matarás. Jesús lo profundiza. El odio ya hiere. Aquí entra la violencia, entra el aborto, la eutanasia, desprecio a la dignidad humana. La vida es un don sagrado, ¿verdad? Lo que creemos nosotros los católicos, todo eso lo creemos nosotros los católicos. La vida es un don sagrado desde la concepción hasta la muerte. Y eso es bien importante. Matar es no matará. El suicidio entra aquí, tú no te puedes matar a ti mismo. ¿Por qué? Porque entra en eso, en no matará. Bien importante eso. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. No es represión, es custodiar el amor verdadero. Jesús dice, el que mira con deseo ya cometió adulterio en su corazón. La pureza es orden, el amor, ¿verdad? Ordenar el amor, perdón, no negarlo. Cometerás actos impuros, empieza desde ver pornografía, masturbación, todas esas cosas, ¿verdad? Lo hablo adulto, pero que usted tiene que estar claro. Mayormente los que se van a coger la primera comunión y bautizarse, antes de coger, y tú también, antes de coger la primera comunión, usted se confiesa. Usted se bautizó ya, el próximo no es la comunión. El próximo es la confesión. Entonces es bien importante que usted tenga eso en cuenta, confesar, cuando se confiese, limpiarse de todo eso. ¿Ves? Ya los que se van a bautizar no tanto, porque ya los que se van a bautizar, pues, yo los envidio porque Dios los va a limpiar completamente. Pero a ti te toca confesarte antes de coger la primera comunión, porque ya te bautizaste de niño, ¿verdad? Me imagino. En iglesia evangélica. Hace par de años. En verano del año pasado. Ok. Sí, nosotros somos los únicos que tú te puedes bautizar en otra iglesia y es válido. Sí, porque es en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Por la forma, ¿ves? Y la materia, por supuesto. Somos los únicos. Si tú hubieses bautizado acá y vas para allá, no lo aceptan. ¿Sí? Sí. Somos los únicos que aceptamos, porque por lo mismo, porque todo sacramento tiene una forma, una materia y una forma. La materia es el agua y la forma es el nombre del Padre y del Espíritu. Entonces, eso es un solo bautismo. Séptimo, no robarás, no solo tomar lo ajeno, también en la injusticia, corrupción, explotación. La justicia protege la dignidad del prójimo, eso es bien importante, ¿verdad? El no robará. No mentirás, la mentira destruye, ese es el octavo mandamiento. Destruir la confidencia, como Cristo dijo, la verdad nos hará libre. El cristiano es hombre de palabra, el cristiano no miente, el cristiano trata de llevar una vida. Yo a mis hijos les digo, yo puedo bregar con todo menos con la mentira. Y sabes que Dios también. Dios puede bregar con todo, pero con la mentira no. Si tú vas con donde Dios, con un corazón contrito y humillado, con tu verdad, Dios no tiene problema con tu verdad. Dios lo que tiene problema es que tú creas que tu mentira es la verdad. Son dos cosas diferentes. Por eso ese mandamiento está ahí. ¿Por qué? Porque la mentira es algo que no te va a ayudar a ser mejor, no te va a ayudar a crecer. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Va más profundo que el sexto. No solo actos externos, sino el consentimiento interior al deseo desordenado. Invita a custodiar el corazón. Esto es bien importante, ¿verdad?
Y en esto entra no solamente, yo a veces digo, no solamente ni deseos impuros, ¿no? También entra toda la basura que nosotros le metemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, negatividad, pensamientos de tanta cosa que nosotros vemos que no nos ayuda realmente a pensar como Dios quiere muchas veces. No codiciará los bienes ajenos, ese es el 10º. No solo prohíbe robar, ataca la raíz interior, ¿verdad? Que es la envidia, la ambición, comparaciones constantes. El 10º más profundo, ¿verdad? Es el desorden interior del deseo. Y eso es bien importante. Ahí están los 10 mandamientos porque es bien importante entender eso. Estos 10 mandamientos Dios los da a Moisés, pero esos 10 mandamientos no se mueren en el antiguo pacto, por si acaso siguen siendo vigentes a nosotros. Son un mapa, no son mandamientos, no son cargas. Son un mapa que nos dirigen, que nos ayudan a saber nuestra vida por dónde va. Está caminando por aquí, está yendo a lo loco. Y es algo bien importante, poder recibir la gracia de los sacramentos, ¿verdad? Y después de hablar del sacramento, Dios nos muestra cómo vivir esa gracia. No para limitar, sino para proteger el amor. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, es poder hacer el bien. Eso es bien importante. Muchos piensan, la libertad es hacer lo que me dé la gana. No, eso no es libertad. Eso es ser esclavo. Porque muchas veces nosotros somos esclavos ¿de qué? De nuestras pasiones. No, de nuestras pasiones. De nuestras pasiones. Si no, mire ese mundo cómo está. Yo cojo ahora una pistola y mi pasión es matar a alguien, ¡pum! Y meto una escuela y mira lo que pasó en México. Yo no le puedo decir lo que pasó en México completamente porque yo en cuaresma trato de no ver nada, porque en verdad que o la cuaresma o todo lo que uno ve. Pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Es como que, pero ayer estaba en Costco, chacho, ¿viste lo que pasó en México? Alguien que me encontré. Y yo, dime qué pasó en México, porque yo sé que pasó algo, que mataron a alguien. No, que mataron a este tipo, pero es lo mismo. No seguir los mandamientos de Dios, codiciar, el querer ser mejor que los demás, o whatever, lo que sea, la destrucción del hombre, ¿ves? Entonces nosotros, los 10 mandamientos nos dan una perspectiva de esto, es lo que Dios quiere de nosotros. Así que vamos a hacer la oración para irnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que también están claros. ¿Y la cuaresma cómo va? Ahí, también. ¿Están haciendo algo? Un ayunito, no sé. Carne roja. ¿Ah? Carne roja. Carne roja. ¿Todo el mes o solamente los viernes? Duerme. Todo el mes, todos los 40 días. Muy bien. Eso está bien. Chocolatito, algo, ¿sabes? Que dejen algo, por lo menos. No voy a comerme este chocolate. Mi hija me dice ayer, tenía una bolsa dulce así. Ay, papi, guárdame eso porque estamos en cuaresma. Sí, no te va a comer nada de eso. Pero no me lo dé a mí, pero como yo. Ya, no, papi, no, pues si me vuelve a dar padre, dame acá. Y me acuerdo que me lo dio y la dejé porque se va a bajar y yo iba a buscar algo. Y cuando me fui en el carro, los boté en el zafacón porque yo sigo con eso ahí, me lo como. Eran chocolatitos ricos. Pero no hay que hacer un sacrificio, algo, por lo menos para entregárselo al Señor. Bueno, vamos a hacer la oración para irnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Bendícenos, Dios. Llénanos a nuestro hogar, que podamos llegar con paz, con sabiduría, con entendimiento. Podamos llegar a descansar, Señor, para mañana podernos levantar con fuerza, con energía, sabiendo que tú nos das la gracia para podernos levantar todos los días, para hacer lo que diariamente hacemos, sea escuela, universidad, trabajo, lo que vayamos a hacer, Señor. Saber que lo hacemos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y que esto que estamos comiendo todos los días, en estos días, ¿verdad? Que para muchos a lo mejor es repasar, para otros es pues a prepararse para esto, que abramos el corazón a lo que ya conocíamos y a lo mejor estamos volviendo a redescubrir y abrir el corazón para lo que vamos a redescubrir por primera vez. Ayúdanos, Señor, a conocer más a tu iglesia, a amar más a tu iglesia, a amar tus sacramentos, a saber que tu gracia está ahí disponible para nosotros, para seguir nosotros hacia adelante como hijos tuyos, Señor, porque somos hijos tuyos y tú nos amas, Señor, nos hiciste parte de ese reino. Gracias, Señor, por tu amor y llévanos con bien a nuestros hogares,
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria